Vamos, hermanos, a continuar con el estudio que estamos haciendo. Sabéis que estamos estudiando acerca del gobierno de la Iglesia, llevamos varias semanas, y ya hemos empezado a hablar, David Burr concretamente la semana pasada, estuvo hablando de los requisitos del anciano, los requisitos del pastor, concretamente los que se encuentran en la carta del apóstol Pablo a Tito. Hoy vamos a seguir con el tema de los requisitos. Y un pasaje que vamos a utilizar es Primera de Timoteo, donde están los requisitos que Pablo precisamente le dice a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 3. Nos vamos a quedar solamente en el principio, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, dice Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, sabemos que obispo, pastor y ancianos es lo mismo, ya lo hemos estudiado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, y me quedo ahí, pero es necesario. Y a partir de ahí cuenta los requisitos. Es necesario, y Pablo da los requisitos que tiene que cumplir el anciano, el pastor, el obispo. Y quiero recalcar lo de que es necesario. Como decíamos la semana pasada, los requisitos que la palabra del Señor nos pone no es una recomendación. Pablo, o la palabra del Señor, no nos está diciendo, sería bueno, sería recomendable que el pastor fuese así o asao. No, no es eso. Es necesario. Es imprescindible, en otras palabras. Debe de cumplir esos requisitos. Eso no es opcional. Y los debe de cumplir antes. No es, ahora, si tú quieres ser obispo, vas a ser de esta forma. No. Mira, hemos insistido mucho que el pastor no lo elige la Iglesia. El pastor es un don de Dios para la Iglesia. Es Dios quien constituye los dones, Jesucristo quien da los dones a la Iglesia y quien constituye, recordáis, en Efesios, a los pastores, entre otros. Entonces, la Iglesia, la misión de la Iglesia es el reconocimiento. Pero ¿cómo vamos a reconocer ahora a alguien? Pues yo os voy a poner un ejemplo. ¿Quién ha reconocido a la nena para que toque el piano? ¿En qué reunión de iglesia hemos decidido que la nena toque el piano? O que Marco toque la guitarra. ¿En qué reunión de iglesia se ha elegido a Marco para tocar la guitarra? En ninguna. Fíjate, y eso que no has estado, y lo sabes, Pocho? Muy bien. Estupendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos reconocido ese don en ella. ¿Es verdad o es mentira? Lo hemos reconocido. Ahora que no está Gaby, vamos a suponer que no teníamos... Esta, por cierto, está con la nena predicando en la iglesia de Montournés. Hoy le tocaba ahí. Y ahora que no me oye, pues imaginaos, todos conocemos a Gaby, sabemos lo excelente muchacho que es, lo buen siervo del Señor también que es, pero ¿os lo imagináis tocando el piano a Gaby? No, no es porque no sepa, es que yo no le mando ni al colegio a aprender el piano. Porque no tiene el don de la música. Entonces, sería absurdo, hermanos, estamos reconociendo los dones a aquellos hermanos que los tienen. Pues algo así debe de ser con el anciano. Tiene que ser visible, estas características que la palabra del Señor pide, tienen que ser visibles antes. Y aquellos que lo tienen es aquellos quien de la forma más natural tenemos que reconocer. Esta mañana he traído un libro. La primera de Tito no. Es que Tito nada más que tiene uno, No lo decía por el libro. Sí, pero será Primera de Timoteo, no Primera de Tito. Primera de Timoteo, por eso te lo digo. Pero bueno, esta mañana ya veo que andamos todos un poquillo despistados. Mirad, este libro no os dice nada, ¿verdad? ¿A alguien le dice algo este libro? Es igual. Si la importancia no la tiene el libro, la importancia lo tiene lo que dice este libro que ha sido añadido. Este libro dice, la Iglesia de Ciudad Meridiana, a su pastor Rafael Quintero, con motivo de su elección, con profundo agradecimiento por sus servicios prestados hasta hoy a esta congregación y por su disponibilidad siempre a servir al Señor en este lugar. Está fechado aquí en Ciudad Meridiana, el día que se hizo la reunión, el 2 de junio de 2002. Este libro es muy bonito, para mí tiene un valor muy grande.
Hay una palabra que no me gusta, no se ajusta a lo que estamos diciendo, pero yo creo que está matizada convenientemente. Habla con motivo de su elección como pastor. Bueno, la Iglesia no elige, no me siento elegido. Pero es curioso una cosa, y los que estabais en esa fecha, hay una cosa que es verdad, y yo es lo que me emocionaba cuando lo leía, ahora sobre todo que estamos estudiando esto, que dice con motivo de su reconocimiento. Sabéis que es verdad, que yo estaba trabajando sin ser el pastor de la Iglesia, estaba asumiendo pues las responsabilidades que creía que tenía que asumir. Y en cierto modo yo pensaba, pues eso, hermanos, es lo que debe de ser. No buscamos a alguien, no buscamos un perfil humano y decimos tú a partir de ahora vas a ser nuestro pastor, sino que reconocemos a quien haga ese trabajo. Por eso digo que a pesar de que la palabra elección no es la correcta, el matiz que hay, que es con motivo del reconocimiento a esa labor, es algo que realmente pues me conmueve y me emociona, ¿no? Y creo además pues que esa reunión, a pesar de que se diga la elección, fue una reunión correcta, como tiene que ser en el futuro, pues con los nuevos ancianos que la Iglesia reconozca, en función a que cumpla esos requisitos, y de hecho, quien como la nena o como Marco, de esa forma natural, están poniendo de manifiesto esos dones que el Señor le ha dado. ¿Entendéis la importancia, hermanos, del reconocimiento? Ahora, ¿cómo tiene que ser ese reconocimiento? Porque, ¿y hasta qué punto yo puedo, por ejemplo, exigir, yo puedo exigir a la nena que cuando toque el piano, o a Marco, que cuando toque el piano no se equivoque? A veces nos equivocamos, ¿no? Entonces hemos reconocido ese don, pero podemos exigirle, uy, la vamos a echar, porque se ha equivocado. En vez de un do ha hecho un re, esta nota suena disonante, ¿no? ¿Podemos hacerlo, hermanos? ¿Verdad que no? Es cierto, y bueno, los que me conocéis, a mí al menos, espero que lo sepáis, que soy una persona muy exigente conmigo mismo, y cualquier cosa que hago, me gusta perfeccionarla. Bueno, pues evidentemente la nena tendrá esa responsabilidad, Marco tendrá esa responsabilidad, yo tendré la responsabilidad de cada día crecer y cada día tocar mejor el piano, cada día predicar mejor, cada día conocer mejor las Escrituras, etcétera, etcétera. Eso será la responsabilidad nuestra. Pero no podemos exigir, repito, que la nena no se equivoque. Tiene el don de la música, lo está haciendo con la mejor voluntad, y si ella, y lo está haciendo, está estudiando por superarse, por mejorar, pues yo creo que la Iglesia debe de reconocer ese esfuerzo. Entonces, la pregunta es, el anciano no puede ser perfecto, porque si la palabra del Señor hubiera querido que quien dirige la Iglesia, que el anciano, fuera perfecto, lo único que habría dicho, en lugar de poner requisitos, es, el anciano tiene que ser como Cristo, ¿vale? Y habríamos acabado con los requisitos. Ya sabemos cómo es nuestro Señor, no tendríamos que dar detalles. Cuando la palabra del Señor describe una serie de requisitos, es porque esos son, como hemos dicho también, el mínimo que tiene que tener. No puede tener menos, pero tampoco nosotros tenemos que exigir más. ¿Y sabéis una cosa? A veces tenemos prejuicios, bien porque hemos considerado que el anciano tiene que tener esto, bien porque bueno, por la razón que sea, tenemos ciertos prejuicios y tendemos tal vez a exigir cosas que no están en la palabra del Señor en cuanto a funciones o en cuanto a características, y tal vez no exigirle aquellas que la palabra del Señor sí que nos dice que son exigibles. Por eso es bueno, hermanos, profundizar, y lo vamos a hacer en las próximas semanas. Pero yo ahora quería que hicieseis una reflexión para de alguna manera contrastar lo que estoy diciendo. Si yo dijera, ¿os gustaría tener a Pedro como pastor de la Iglesia, al apóstol Pedro? ¿Qué me diríais? ¿Quién no, eh? ¿Sabéis? Si yo, cuando nos sentamos a comer, no me juntara con los inmigrantes y me sentara a comer con los españoles, ¿os gustaría esa actitud? Diríais, vaya pastor que tenemos. ¿Es verdad o mentira? ¿Sabéis que eso es lo que hacía Pedro? ¿O lo habéis pensado alguna vez? Entonces, hermanos, la reflexión es, sí nos gustaría tener a Pedro, pero no a alguien como Pedro. Eso no tiene sentido. ¿Me entendéis? Tenemos idealizado al apóstol Pedro, y no era perfecto. Y la pregunta es, ¿no aprobaríamos muchas veces a grandes siervos del Señor que en la Escritura? No aprobaríamos a Pedro, no aprobaríamos a Pablo, no aprobaríamos a Moisés, no aprobaríamos a David, ni a tantos otros que han cometido serios pecados. Ojo,
esto no es licencia para pecar. Hablaremos de que hay pecados que descalifican. Cuidado, esto no me lo malinterpretéis. Vamos a profundizar. Yo solamente os pido ahora la reflexión. Mirad, ayer escuché una cosa que no estoy de acuerdo, sencillamente porque no es cierta, es un prejuicio. Decían, el pastor tiene que saber de todo. No, ¿dónde está ese pastor? No, hermanos, tenemos un don, no tenemos todos los dones están repartidos a la iglesia, entre todos los tendremos todos. Mirad, cuando cada uno haga lo suyo, la iglesia funcionará bien. Cuando otros no lo hacen, alguien que no tiene ese don intentará hacer mal la cosa. De ahí la necesidad de la pluralidad de ancianos en la iglesia. El don que no tiene uno lo tiene el otro. El Señor no da los dones a uno, no los ha dado a un anciano todos los dones para que él lo haga todo. Y muchas veces, hermanos, yo pienso que tal vez, porque como en muchas ocasiones el pastor está mantenido por la congregación, el mismo pastor yo creo que tiene la tendencia a justificar sus acciones para justificar lo que le paga la iglesia, se siente comprometido, se siente obligado, la iglesia me ha elegido, la iglesia me paga, si la iglesia no está contenta me va a echar, y eso de alguna manera ha generado que sobre todo muchas acciones visibles de contentar a los hermanos hayan sido funciones del pastor para justificar el sueldo que cobra, y de esta manera se ha llegado a un prejuicio en cuanto a las responsabilidades del pastor o cómo tiene que ser el pastor. No sé, es una opinión. Lo que sí que es cierto es que el pastor no tiene todos los dones ni tiene que saberlo todo. Bien, voy a ir más lejos y voy a decir una cosa para vuestra reflexión que tal vez penséis que es una herejía, pero mirad bien, escuchadme bien y no me malinterpretéis. No es ninguna herejía, pero escuchad lo que os voy a decir. ¿Os gustaría tener a Jesucristo como pastor? Hombre, claro. Muy bien. A ver si pasa como con lo de Pedro. ¿Cuántos de vosotros, y si no de vosotros, pensar en cuántas personas habrían descalificado a su pastor porque bebe vino? Sí. ¿Cuántas personas de las que tal vez estamos aquí, o de las que tal vez están en otras iglesias, y sabéis, porque yo las he escuchado, alguno descalificó esta iglesia porque la Santa Cena se hacía con vino? Sé que son posturas exageradas, pero muchas veces o no sé si es el desconocimiento o no sé qué, pero decimos, yo quiero tener a Jesucristo como pastor, me gustaría, claro, cómo no. Pero yo pregunto, ¿cuántos no habrían descalificado a su pastor porque bebe vino? Y aquí no estoy diciendo que se haya emborrachado, y que luego hablaremos. Precisamente dentro de Timoteo aclara muy bien el tema. Pero hay un prejuicio, por ejemplo, contra aquellos que beben vino. El pastor no tiene que beber vino. Yo esta semana estaba leyendo en internet un foro de cristiano y estaba leyendo este tema. ¿Debe de beber vino un cristiano? No veas las barbaridades que he escuchado, que he leído. Y digo, Señor, qué poco conocimiento bíblico hay, cuánta murmuración. A ver, dice Mateo capítulo 11 que vino el Hijo del Hombre, esto lo dice Jesús, no Mateo. Mateo lo escribe pero porque lo dijo Jesús. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, ve aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. La palabra que se traduce como comilón es fagos, que quiere decir glotón. Es decir, a Jesús, como come, le están acusando de ser un glotón. Y como bebe, la palabra que se traduce aquí como bebedor de vino es oinopotés, que significa borracho. O sea que a Jesús le dijeron, eres un glotón y un borracho. Sabemos que no lo fue. ¿Por qué? Porque exageraron, porque bebía vino. No voy a insistir mucho sobre este tema, porque como es un requisito del anciano el que no se ha dado a vino, tendremos oportunidad de verlo. Pero sí para vuestra reflexión. Tal vez hoy no le damos mucha importancia al pecado de la glotonería, y lo es también. Porque aquí el pecado, o sea, es el exceso lo que es el pecado. No es el comer es necesario, el beber es necesario. El exceso en la comida y la bebida, en los dos casos sería un pecado. Pero no sé si nos llama la atención que nuestro pastor sea un glotón comiendo. ¿Y es un pecado? Claro que lo es. Pero tal vez sí nos llama la atención, no porque sea un glotón de vino, le llamaremos glotón de vino porque beba, ¿no? Entonces, estaríamos descalificando al mismo Jesucristo, hermanos. ¿Os dais cuenta? Es una reflexión. Y otra cosa. ¿Os imagináis ahora a vuestro pastor increpando a esos falsos maestros que están comerciando con la religión? Que dicen, ¿tú paga dinero?
y yo voy a orar por ti. O los de la teología de la prosperidad, que tanta tolerancia tenemos hoy en día. ¿Os imagináis a vuestro pastor increpándolos, llamándolos falsos maestros, hipócritas? Sabéis que Jesús lo hizo, pero hizo algo más fuerte, fue con un látigo. Imaginad, mirad la escena. ¿Os lo imagináis? ¿A qué nos gustaría? Tal vez hasta el mismo Jesucristo lo descalificaríamos como pastor. Yo quiero, hermanos, antes de entrar con los requisitos, quiero, hermanos, que hagáis una reflexión. Mirad, tan incorrecto es rebajar el listón y pedir menos, como exigir más de lo que está escrito por prejuicios, porque pensamos que el pastor le corresponde hacer esto y no lo ha hecho. Tan incorrecto es una cosa como la otra, ni lo uno ni lo otro. Yo diría incluso, hermanos, que tal vez si alguien nos cae bien, a ese le vamos a poner el listón más bajo. Tampoco es bueno, hermanos, cuando tengáis que reconocer a alguien, algún anciano en la iglesia, que no sea vuestro cariño ni vuestra simpatía la que haga rebajar el listón. Porque no todos son llamados a ejercer ese ministerio. Y yo puedo querer mucho a un hermano, pero si no cumple el listón, no es justo. No es la razón para que yo diga, tienes que ser anciano. Pero por la misma regla de 3, no hagamos lo contrario. Como alguien nos cae más antipático, no nos casa tanto su forma de ser, a este le vamos a poner el listón más alto y hagamos también cosas incorrectas. No sería correcto ninguna de las dos cosas, ¿verdad que no? Bien, pues dicho esto, vamos a entrar, hermanos, a ver una característica del anciano, del líder de la congregación, que es muy importante. Mirad, con frecuencia solemos decir, yo lo he oído, cuando alguien nos dice, el pastor de aquella iglesia, o el anciano de aquella iglesia, mira lo que ha hecho, me he ido, por esto, por lo otro, por lo demás allá. Ya hablaremos de la murmuración, ahora no es el caso. Independientemente de que puede ser verdad, o tal vez no, porque todos traducimos e interpretamos las cosas a nuestra manera, pero independientemente de que pueda ser verdad, y ahora yo digo, si es verdad, hay una cuestión de que muchas veces intentamos justificar, es decir, bueno, tú no pongas la mirada en el hombre, todos son pecadores, ¿no? Y solemos decir eso, ¿no? Tú mira a Dios, no pongas la mirada en el hombre. ¿No lo habéis pensado alguna vez? Y hasta lo habremos dicho. Es el consejo que solemos dar. Pues ¿queréis que os diga una cosa? No es bíblico. Sí tenemos que poner la mirada en el hombre. Porque nos guste o no nos guste, el líder es ejemplo. Puede ser un buen ejemplo o puede ser un mal ejemplo, pero siempre es ejemplo. Y la palabra del Señor dice que el líder, el anciano, tiene que ser ejemplo. Mirad, un pasaje que ya hemos leído en varias ocasiones. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra del Señor dice que tenemos que imitar la fe. Nos hablaba David la semana pasada, no merece la pena insistir mucho, pero es decir, tenemos, hermanos, aquellos que nos presiden, que nos dirigen, que nos gobiernan, tenemos que mirar su conducta y tenemos que imitar su fe. Luego tienen que ser ejemplares, si no, ¿cómo les imitaremos? Y el apóstol Pablo dice que hizo venir desde Mileto a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, y cuando estaban allí les dijo, hermanos, mirad bien, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí. Pablo se pone como ejemplo. Yo no puedo venir aquí a predicar y decir, hermanos, imitar a Cristo. A mí no. Haced lo que yo os diga, pero no lo que yo hago. Yo no puedo hacer eso, no tendría ninguna autoridad. Es más, y lo hemos hablado el consejo en algún caso, no podemos predicar de aquello que nosotros mismos no somos capaces de hacer. Yo no podría ser exigente con vosotros si no lo fuera conmigo mismo. Entonces, el anciano tiene que decir, imitar, porque de hecho es que no nos damos cuenta, pero nos convertimos en imitadores de nuestros ancianos. Ahora, la pregunta es, imitadme a mí, yo tengo que decir, sed imitadores de mí, imitar mis rarezas, a ver si todos coméis lo mal que yo como. Ayer, en la comida, no comí, luego el camarero, eso sí, para compensar, porque vio que no había comido nada, dice, anda, haz un sacrificio, y me puso 4 tiramisús, fabulosos, ¿no?, para compensar
Pero bueno, yo no os puedo decir imitarme en esto, ¿no? No seáis tan raros como yo, ¿no? Porque tampoco puedo decir imitar mi forma de vestir, ¿no? Cada uno tiene sus gustos, o sea, entenderme qué es lo que hemos de imitar del anciano. Por cierto, la forma de vestir en el sentido de que a mí me gusta el amarillo, tal vez a ti no te gusta el amarillo, no te lo pongas amarillo, pero hay una cosa que también es un requisito para el anciano, tiene que ser decoroso, eso ya hablaremos. Yo no puedo venir aquí en pantalón corto o en chándal a predicar, no sería decoroso, no sería honroso. Y eso veremos que es un requisito también. Entonces, imitar, pues, no sé, no el color ni exactamente lo que yo me he visto, pero en ese sentido sí, sed imitadores de un cierto decoro que tiene que haber en aquel que preside la iglesia, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, entonces, exactamente, ¿qué es? ¿En qué tenemos que ser imitadores? ¿De qué? Porque hemos dicho que perfecto no lo vamos a ser. ¿De qué tenemos que ser imitadores y en qué tenemos que conseguir ser ejemplo para que vosotros nos imitéis? Bueno, pues eso lo dice, escribiendo a Timoteo, lo dice Pablo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Primero, sé ejemplo, Timoteo, pastor, de los creyentes, ¿en qué? Mirad bien, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí ya está especificando en qué cosas el anciano tiene que ser ejemplo. No vale, yo no puedo deciros, hermanos, mirad, es que yo soy así, me tenéis que aguantar. Ojo, yo soy así, yo soy raro con la comida, espero que eso no os ofenda a nadie, porque ya a mi edad, como lo he dicho muchas veces, no tengo remedio. No me voy a poner de ejemplo en eso, lo reconozco, pero creo que eso tampoco afecta a mi testimonio, espero que no sea así. Pero si hay cosas que la palabra del Señor sí dice que yo tengo que ser ejemplo, yo no puedo decir, pero como yo soy así, pues no puedo cambiar. No, hermanos, eso no es así. Y continúa diciéndole también, bueno, no continúa, no se lo dice a Timoteo, esto se lo dice a Tito. A Tito le dice Pablo, presentándote tú, a Tito, pastor de la isla de Creta, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y especifica cuáles son esas buenas obras. Mira, en la enseñanza, que es una cosa vital para el anciano, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En eso, hermanos, tenemos que ser ejemplo. En fe, en confianza, en la palabra, en el conocimiento y en el poner en práctica esa palabra. Dice Pablo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Y ese sabéis es poniéndose como ejemplo, es decir, no, sabéis no porque lo he hecho mal, sabéis de sobras que he pasado tribulación. Desde el primer día que entré en Asia. Y también el apóstol Pedro, en su primera carta, dice que el gobierno que se tiene que ejercer en la iglesia tiene que ser hecho como ejemplo. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Luego el anciano, hermanos, tiene que ser ejemplo en la congregación. No es que tenga que tener cosas que los demás no las necesiten, todos vamos hacia el mismo camino. Pero si el anciano ya no reúne estos requisitos mínimos, ¿qué vamos a aprender? ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde vamos a ir? Quiero leeros unos fragmentos de un libro muy bonito. El libro es de Richard Baxter y se llama El pastor reformado. Y os lo leo, espero que no os haga pesado porque he recortado incluso, pero es que es tan bonito lo que dice, hermanos, que creo que nos ayudará mucho a entender. Está expresado con palabras pues que yo creo que lo explican lo que estamos diciendo con una claridad tremenda. Y dirigiéndose a los ancianos, dirigiéndose a los pastores, dice, tengan cuidado de ustedes mismos. No sea que su ejemplo contradiga su doctrina. No contradigan con su vida lo que afirman con su boca. Es un gran impedimento para nuestra obra que haya quienes contradigan en privado lo que nosotros les predicamos en público, refiriéndose a los demás, ¿no? Acerca de la palabra de Dios, porque ciertamente no podemos estar siempre al lado de la gente a la que predicamos, para que no seamos confundidos por la necedad de aquellas. Pero mirad lo que dice. Pero mayor impedimento para la obra será que vosotros mismos os contradigáis, haciendo que con vuestras acciones la lengua se vuelva mentirosa, construyendo 1 hora o 2 con vuestras bocas y durante el resto de la semana destruyendo con vuestras manos. Así es como se hace creer que la palabra de Dios no es nada más que una historia,
y la predicación algo que no es mejor que el mismo parlotear. Aquel que siente lo que habla, con certeza actuará conforme habla. Hermanos, ciertamente tenemos un gran deber de cuidar lo que hacemos del mismo modo que lo decimos. Si hemos de ser siervos de Cristo en verdad, no solo debemos ser siervos de lengua, antes bien debemos de servir con nuestros hechos y ser hacedores de la palabra para que podamos ser bendecidos en nuestros hechos. Así como nuestro pueblo debe ser hacedor de la palabra y no solo oidor, también nosotros debemos de ser hacedores y no solamente habladores. No sea que nos engañemos a nosotros mismos. Mantengan su inocencia y anden sin ofensas. Que sus vidas condenen el pecado y persuadan al hombre de su responsabilidad. Y mirad qué pregunta. ¿Querrán que la gente tenga más cuidado de su alma que ustedes de la suya? Qué profundiza, ¿eh? Y es verdad. Pongan atención en ustedes mismos. No sea que vivan en aquellos pecados contra los que predican a otros, y para que no sean culpables de aquello que condenan diariamente. Si el pecado es malo, ¿por qué viven en él? Y si no lo es, ¿por qué disuaden a los hombres de él? Si las amenazas de Dios son verdaderas, ¿por qué no las temen? Y si son falsas, ¿por qué preocupan innecesariamente a los hombres con ellas y los hacen temer tanto sin causa alguna? ¿No conocen el juicio de Dios, que quienes cometan tales cosas son dignos de muerte, y sin embargo ustedes las hacen? ¿Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? No solo para los pastores. Bueno, evidentemente, todos somos llamados a la santidad, pero el pastor debe de serlo, el otro va caminando hacia eso, y tiene que crecer hacia eso. Pero si el pastor no lo es, será un ciego que conduzca a otro ciego. Y mirad, la última frase que he seleccionado, porque es que estas palabras yo creo que están expresadas con una claridad que llegan, a mí me han llegado muy hondo. Cuídense, no sea que denuncien el pecado y sin embargo no lo venzan. No sea que en tanto que buscan derrotarlo en otros, ustedes mismos se conviertan en sus esclavos, inclinándose ante él. Porque el hombre se convierte en esclavo de aquel que lo vence. A quien ceden ser siervos para obedecer, del mismo se hacen esclavos, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y finalmente, una frase, para mí, que creo que es magistral. Mirad, oh hermanos, es más fácil reprender el pecado que vencerlo. ¿Por qué es tan importante, hermanos, el ejemplo de los líderes? ¿Por qué la palabra del Señor hemos visto, y podríamos ver más pasajes, que dice que el líder, la vida del líder, tiene que ser ejemplar? Y nos dice exactamente en qué. Dice... Sí, efectivamente, pero mira las consecuencias de eso. Y además, ahora pensad, en casos que conozcáis. Dice Oseas que será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Será el pueblo como el sacerdote. Cuando Oseas profetiza en el nombre del Señor estas palabras, los sacerdotes se han corrompido, se han apartado de la palabra, no predican la palabra, no enseñan al pueblo la palabra, y el pueblo, al apartarse de la palabra, porque los sacerdotes que tienen la misión de advertir de las enseñanzas del Señor han dejado de hacerlo, pues pecan. Sí, les induce al pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? Si los sacerdotes, los que os tienen que enseñar la palabra, se apartan de ella, ¿el pueblo va a hacer lo mismo? El pueblo va a hacer lo mismo, va a ser imitador de esa mala conducta. Mirad, y esto sí que va para todos, especialmente para los que sois padres que todavía tenéis hijos en casa, o los que vais a tenerlo algún día. ¿Por qué es tan importante, hermanos, el ejemplo? Porque los demás nos van a imitar. Será el pueblo como el sacerdote. ¿Sabéis una cosa? Los hijos, cuando están en el hogar, son el espejo de los padres. Si un padre es alcohólico, probablemente el hijo será alcohólico. Tendrá muchos números para ser alcohólico. Si un padre es violento, su hijo será violento, tenderá a ser violento. Si un padre es mentiroso, aunque él no se dé cuenta, porque eso sí, las mentiras de los padres se justifican, son mentirijillas. El problema es que el hijo no distingue, es verdad.
Si mi hijo me oye, hoy no voy a ir a trabajar. Oye, mira, que es que me encuentro mal. Que no me apetecía, ¿no? Pero no tiene importancia, ¿qué más da? ¿No? Si ya paga la seguridad social. Mi hijo no sabe. Aparte que vaya ética, ¿no? Pero mi hijo no sabe distinguir. O lo típico, ¿no? Si llama a Penganito, dile que no estoy en casa, ¿no? Bueno, ya tengo ganas de hablar con él. Todas esas cosas, hermanos, son mentiras. Y nuestros hijos no distinguen. Y nosotros no nos damos cuenta. Luego, cuando digan mentiras, ¿qué les decimos, hermano? No se miente. ¿Sabéis una cosa? Yo no sé si empecé a fumar a los 13 o a los 14 años. Me parece que por ahí. Y tenía un amigo, José María, que Mari se acuerda de él, que su padre pues fumaba mucho y en casa compraba el tabaco por cartones. Y entonces siempre le estaba quitando el paquete y el padre no se enteraba. Tenía siempre 40, 50, no se iba a enterar. Y de ahí pues fumábamos los dos. Evidentemente, sí, que igual tenía 13 años, ¿no? Pero claro, el que fuma, yo creo que se nota, ¿no? Echa un olor, quizás yo no me di cuenta, pero los demás. Y un día me cogió mi padre. Y me dice, no tienes que fumar porque fumar es malo. Pero claro, él fumaba. Y entonces él lo sabía. Dice, mira, yo fumo. Y me enseñó, o me intentó convencer de cómo tenía los pulmones de negro y lo mal que se sentía. Y dijo, yo no lo puedo dejar. Me dio un buen consejo hasta cierto punto, lo que pasa es que no me hizo efecto. No lo puedo dejar. O sea, él se reconoció esclavizado del vicio, del pecado, del tabaco, pecado, pero para él no lo era, no era creyente. Y entonces me dijo eso. A mí no me hizo efecto, ni fu ni fa. Sí, es decir, no son nuestras palabras con las que educamos a nuestros hijos, sino con nuestros actos. Y yo con eso no quiero decir que la culpa de uno mayor, de un adulto, sea de los padres. Tampoco tenemos que echar la culpa a los padres. Porque si nos damos cuenta, nuestros padres son así porque también recibieron ese patrón de conducta de nuestros abuelos, de sus padres. Y entonces si nosotros nos decimos, yo soy así por culpa de mis padres y eludo mi responsabilidad, bueno, no le eches las culpas entonces a tus padres. Reconoce que tus padres también a su vez son así por culpa de nosotros. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es ser consciente y romper ese patrón y no hacerlo con nuestros hijos. Tenemos la suerte, hermanos, de tener la palabra del Señor que nos enseña cómo tenemos que hacer las cosas. Y tenemos la suerte, si somos nacidos de nuevo, de tener el Espíritu del Señor que nos ha dado una vida nueva para que vivamos en ella y hagamos morir lo terrenal. Y es posible cambiar, porque nos ha hecho el Señor diferentes. Entonces, con eso no estoy justificando, pero sí quiero que seamos conscientes de que padres, pastores, es por nuestra conducta, no es por nuestras palabras. Hay quien decía, tus hechos hablan tan alto que no puedo oír tus palabras. ¿Entendéis? Nuestros hechos gritan tanto, que lo que decimos no se oye. ¿No os ha pasado a veces escuchar a alguien? Anda, más vale que te callaras, ¿no? Es verdad o mentira, hermanos. Eso es lo que no puede ser. Un anciano en la iglesia tiene que ser ejemplo, porque la iglesia será como aquellos que los dirigen. Dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Si el que gobierna, el que lidera, el que conduce, no tiene una vida ejemplar, si es ciego o tuerto, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va a llevar la iglesia? ¿Al hoyo? Si no tiene visión, si es un gandul, si no trabaja, si es un negligente, ¿a dónde va a llevar la iglesia? ¿Al hoyo? No se podrá trabajar. Dice, añade Jesús, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Nunca será superior al maestro, será como su maestro. Yo no puedo enseñar más de lo que yo sé. Si sé poco, voy a enseñar poco. Yo no puedo dar más ejemplo de allá. Si yo no soy capaz de ir allá, no puedo mandaros a vosotros. No vais a ir, el líder va adelante, guiando, conduciendo, con su ejemplo, haciendo que los demás le sigan. Luego, la responsabilidad será de aquellos que no quieran seguirle, pero el líder tiene que ir delante. Si ya empezamos porque quien gobierna la iglesia no va delante, no arrastra, ¿a dónde irán los demás? Por eso, hermanos, es tan importante. En la iglesia es tan importante como en el hogar. Los padres son los líderes del hogar, quienes tienen que conducir por el ejemplo, y en la iglesia los que la dirigen, los ancianos, son los líderes que tienen que conducir a la iglesia. Al mismo tiempo, hermanos, un buen líder, en el sentido, si un mal líder puede hacer que la iglesia no ande, que la iglesia se detenga o que la iglesia no prospere, un buen líder puede hacer justamente de lo contrario. Puede hacer que la iglesia vaya adelante, que la iglesia crezca, que la iglesia sea edificada. En definitiva, esa es la misión de los líderes, de los que
que gobierna la Iglesia. Hay un pasaje en Segunda de Crónicas donde Ezequías está animando al pueblo. Y mirad, les dice, esforzaos y animáis. Esforzaos y animaos. Esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Hermanos, cuando el líder realmente vive en comunión con el Señor y confía en el Señor, transmite esa confianza a los demás. Y esto es lo que está haciendo Ezequías. Con él, añade, está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y dice que el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Así tiene que ser el líder, hermanos. Cuando el líder es como tiene que ser, ese ejemplar conducirá a la congregación en confianza en ese crecimiento que es la misión. Es importante, hermanos, insistir en todas estas cosas. Porque no vamos a rebajar. A veces los pasajes los conocemos, los decimos tan de memoria que no nos damos cuenta de la trascendencia que tienen. Y yo quiero, hermanos, que profundicemos para que de esta forma seamos conscientes de que mirad, las exigencias de la palabra del Señor hacia los gobiernos, hacia los ancianos, son muy, muy duras. No os penséis, o sea, no pide que seamos perfectos, porque estamos, como decía Pablo, en ese camino, en ese esfuerzo, luchando para ello. Pero sí que os puedo decir que son muy exigentes, porque la responsabilidad de quien gobierna la Iglesia es muy grande, y también hablaremos de esa responsabilidad. Quien gobierna la Iglesia tiene que tener mucho temor y temblor, si no es un irresponsable y un inconsciente. Y para que podamos experimentar ese temor y temblor que nos debe impulsar a ejercer ese ministerio, debemos de conocer las responsabilidades que el mismo Señor nos está exigiendo. Y vosotros también, porque vosotros también las debéis de exigir. Pues lo dejamos aquí y seguimos el domingo que viene con la ayuda del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.